Me acordé tanto de mis papás con eso porque me decía, si les parece o aunque no les parezca. Bien, hermanos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lectura en Romanos capítulo 9 al 11. Recuerde que Romanos 9, 10 y 11 es básicamente es el argumento de Pablo, ¿verdad? Que va a explicar, ¿verdad?, quién puede obtener la justicia de Dios y especialmente se centra en Israel. Entonces, como ya estamos avanzando casi terminando el capítulo 11, lo que no quiero que pase es que perdamos todo el argumento. Entonces vamos a leerlo aquí tranquilito de la nueva traducción viviente. Está aquí, no sé si alguno trae su nueva traducción viviente, pero vamos a leerlo, ¿verdad? Y vamos a tratar de nuevo de agarrar todo el argumento. Síganme en Reina Valera también y continuamos. Dice el capítulo 9, dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa con Israel? Déjenme subrayar esa pregunta. No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues la Escritura dice: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Este hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz a mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo que Dios fue injusto? Y voy a subrayar esa pregunta también. Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos en los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaban. Y también dice
En lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa todo esto? Voy a rayar la pregunta. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos ante los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá del lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mensaje, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que se salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír y el oír, por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? ¿Oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Entramos al capítulo 11. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas
y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. David también dijo que su mesa de abundancia se convierte en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Ahí es donde nos quedamos. No sé si notó de nuevo, hermanos, Pablo ha avanzado en el argumento, ¿verdad? De nuevo, mucho de este argumento tiene que ver con la nación de Israel, ¿verdad? Porque los gentiles han respondido al evangelio. ¿Y los qué? Y los israelitas han rechazado el evangelio. Entonces, estamos en este punto, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a continuar, ahora sí. Voy a darle las hojitas para la escuela dominical. Sí, hermana, por favor. Gracias. Aquí donde en el 9 al principio habla de los israelitas, que son la adopción, que no nos adoptamos nosotros, el mismo que nos adoptamos, ellos eran sus hijos. Yo creo, Eso de ellos eran sus hijos. yo creo que se utiliza adopción, hermana, en el sentido de que Dios los hizo de su familia. Porque esta es la cosa, Dios eligió al pueblo para que fuera parte de Dios eligió a Israel para que fuera parte de su familia. Pero que los descendientes van a más de No, yo creo que lo está diciendo, hermana, yo creo que lo está diciendo en este sentido. De todas las naciones que Dios podía escoger, porque Él podía escoger a cualquier nación, Él escogió a una. En ese sentido, o sea, creo que esa es la manera en que a veces se utiliza el término adopción, de que Dios podía haber escogido a cualquiera, pero escogió a la nación de Abraham. Entonces, eso lo usa en términos de adopciones. O sea, la adopción es que uno puede escoger, hay muchos niños, pero usted escoge uno. Exactamente. Creo que ese es el sentido. Así como Dios habla de Jacob y de Saúl. Exactamente, exacto. Exactamente. No, yo cuando llegué a hacerlo, si le digo, a mí explícame, nunca lo entendí. Porque a unos sí y a otros. Bueno, eso No, es. ya sé que porque eres soberano, eso lo entiendo. Sí. También hay que ver el contexto, ¿no? O sea, ahora, el punto no, yo creo que el punto no es porque a unos sí o a unos no. Porque la verdad, Pablo deja bien claro, nadie es digno. O sea, la pregunta es muy fácil contestar por qué a unos no. Porque somos pecadores. Y porque no queremos a Dios. Hermanos, nadie, absolutamente nadie quiere a Dios. Ahí va. Entonces, ahora, aquí viene, y esta es la cosa. La pregunta difícil es, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué decidió a nosotros derramar su misericordia? Y ponernos en querer. Esa es la pregunta enigmática, porque se puede contestar la otra, y es lo que ha dicho Pablo. Hermano, la naturaleza humana es tan, o sea, la maldad y el pecado es tan fuerte que nadie quiere a Dios. Esa es la respuesta, nadie quiere a Dios. Y es Dios quien extiende su misericordia. Y ahí está lo enigmático, hermana. ¿Por qué? Porque Dios decide
Y de nuevo, no es, ¿se acuerda de esa frase? No es por el que corre ni por el que quiere. Es Dios quien tiene misericordia. Ahora, eso tampoco no significa que Dios no da oportunidades. Porque de nuevo, el ejemplo más claro es Faraón, ¿se acuerdan? O sea, vez tras vez tras vez, y eso es lo que nos está mostrando. O sea, Faraón al final es culpable de su propio rechazo, ¿verdad? Y lo único que Dios hizo, hermanos, ¿qué es lo que Dios hizo en Faraón? O sea, lo que nos enseña el ejemplo de Faraón es que Dios no hizo nada. O sea, Dios no lo obligó a hacer nada en contra de su ¿qué? De su naturaleza. Simplemente lo abandonó a su naturaleza. Pero como decía al principio, antes de que tomara decisiones propias de Faraón, yo le digo a ustedes que iba a poner a Faraón a negar y a creer. O sea, sí, ahora, pero ¿se acuerdan cuando estudiamos ese pasaje? O sea, no fue que Dios lo obligó a ir en contra de sus... O sea, el endurecimiento, ¿se acuerdan? Según lo que vimos y luchamos con ese pasaje, el endurecimiento no es un endurecimiento activo, donde Dios nos obliga, ¿verdad? O donde Dios nos impone algo. El endurecimiento es ¿qué? Es un abandono. Sí, porque si Dios ha querido tener misericordia de Faraón, le cambia, Ahora, le pone. ese es el ejemplo. O sea, ¿qué hizo Dios? Lo abandonó. O sea, lo dejó a su propio corazón. Hermano Jesús. Sí, pues, pero igual en Romanos, yo creo que es una evidencia muy clara de la naturaleza que tenemos nosotros, porque en Romanos, los primeros capítulos, Pablo apela a eso y dice que tan malo es el corazón. No hay justo ni uno más. Entonces, no hay quien haga bien, todos hicieron inmundos. Entonces, tenemos que tener esa referencia muy bien clara nosotros. Y la pregunta sí debería ser: ¿por qué no? Exactamente. Exactamente. Y esa es, hermanos, esa es la respuesta, esa es la pregunta correcta. ¿Por qué nosotros sí? O sea, ¿por qué Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿Verdad? Ahora, regresando aquí, hermano Cruz. Léeme, por favor, en español, Efesios 1:4. Ese me explica a mí lo que está haciendo. Efesios 1:4. Ok, en Reina Valera dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces escogió desde el cielo. Desde antes de la creación. Cuando hizo el mundo. Antes de hacer el mundo. Antes de crear todo. Antes de crear todo. Sí, exactamente. Y el 11 también. Y luego el 11 dice aquí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, Efesios 1 básicamente está diciendo, Dios hizo todo esto para que le adoremos. ¿Verdad? Entonces, exactamente. Y hermanos, y esa es la cosa que no hacemos. ¿Verdad? No le adoramos, hermanos, este es un problema, nos estamos quejando, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué otros no? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué esto y por qué esto? Sí. Hermano Oscar. Bueno, siempre hemos dicho que Dios nos hizo para que adoremos, orar. Sin embargo, por el contexto de muchos pasajes, Dios quiere que seamos como Cristo. Y al ser como Cristo, nos nombra sus hijos. Entonces, todo lo que Dios hace es o Cristo hace es para que nosotros seamos igual que Él. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, necesita muchos hijos, pues, para dar todo lo que le dio a Cristo y nos va a dar a nosotros también. Porque hay muchas promesas en las cuales nosotros vamos a hacer. De tal forma que podemos llegar a decir que Cristo es nuestro hermano. Pero ahora, crecer
en la fe. Sí. en el amado. Amén, amén. Ahora, hermanos, déjenme. No, esta es una discusión para después. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para salvarnos? Porque ya no se había predestinado. Bueno, su propósito. Pero aquí viene, hermanos. Un ángel pecó y un ser humano pecó. Y Dios no proveyó un medio de salvación para los ángeles. Cuando Satanás pecó y ángeles se rebelaron en contra de Dios, Dios no proveyó ningún medio y camino de salvación para los ángeles. Cuando el ser humano pecó, Dios ya había provisto un medio de salvación para la raza de Adán, para los hijos de Adán. Por eso me gusta mucho cómo lo dice C.S. Lewis, para los hijos de Adán. ¿Por qué? ¿Qué motivó a Dios no proveer salvación para los ángeles, pero sí proveer para los seres humanos? La semilla de la mujer. Y Él dice, amor. Amor. Hermanos, la que la Biblia va a enfatizar es que no fue ni obligación, no fue como, ay, pues ya pecaron, ya me van a arruinar la fiesta. Es amor, amor. Ahora, hermanos, espérenme, ya, ahí vamos, ahí muere este asunto. ¿Ok? Ahí muere este asunto. Ok, vamos a continuar aquí. Porque yo les dije, hermanos, y de nuevo, porque ahí uno empieza a pensar en muchas otras cosas. Pero nada más quería decir eso. ¿Ok? Ahora, continuamos aquí, por favor, a su hojita. Yo sé, hermanos, yo sé, pero... Estamos acá ya hallando Yo sé, por eso. Ok, introducción. En esta siguiente sección, Pablo ahora describe que el actual rechazo de Israel al Evangelio no es permanente. Como ya mencioné anteriormente, hay un remanente escogido por gracia y Pablo es una muestra de ello. Sin embargo, en el futuro no habrá solo un pequeño grupito, sino que habrá una restauración de la nación como Dios le permitió a los padres en el Antiguo Testamento. Mientras eso sucede, Pablo explica algunas de las bendiciones que su rechazo ha traído al pueblo gentil. Vimos la clase pasada de los versículos 1 al 10. Dios no ha rechazado a su pueblo. Ahora, hermanos, punto número 2 para llenar. La caída de Israel no es permanente. Hermanos, la caída de Israel no es permanente. Y mire, la objeción es presentada, mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente, ahí en versículo 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? ¿Qué contesta Pablo? De ninguna manera. ¿Ok? Hermanos, hermanos, muy poquitos judíos están creyendo en Cristo hoy en día. Muy poquitos, hermanos. Es un grupito muy chiquito. Pero eso no significa que Dios no tenga algo para ellos en el futuro. Y es lo que Pablo va a empezar a decir, ¿ok? La palabra tropezar es la que Pablo usó para describir la manera en que Israel quería ser salvo. Esto es a través, ¿qué? De la ley. Los judíos siguen pensando que pueden ser salvos a través de la ley. Ahora, note aquí, versículos 11 al 15. La transgresión de Israel tiene un impacto universal. La transgresión de Israel tiene impacto universal. Y mire, no es tan difícil aquí. No es tan difícil aquí. Mire lo que vamos a leer. Versículos 11 al 15 dice: el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, dice Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin le acepten.
Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos, ¿ok? Y bueno, vamos a tratar, eso es ahora vamos a explicar eso, ¿verdad? Aquí. Digo pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y vamos a ver aquí el bosquejo, ¿ok? Vamos a ver aquí el bosquejo. ¿Cuál es la transgresión de la que Pablo habla? ¿Cuál es la transgresión? La palabra transgresión, paraptoma, está relacionada con el verbo caer. Pablo ya utilizó esta palabra en la carta para hablar que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y sobre la transgresión de Adán. Entonces pudiéramos entender que la transgresión habla del rechazo del evangelio en el contexto de la sección del 9 al 11. Hermanos, de nuevo, ¿cuál fue la transgresión de Israel? Rechazar el evangelio. Ahora, ¿qué trajo su rechazo al evangelio? Dos cosas. Ayúdenme, inciso A y B minúsculas. El rechazo de Israel al evangelio trajo la salvación, son ¿Y qué más? La gran aceptación de los gentiles al evangelio quiere provocar a celos a los judíos. Ok, bien hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué quiere provocar a celos? ¿Cómo los va a provocar a celos? ¿Se acuerdan? Ya estudiamos ese pasaje de Deuteronomio 32. ¿Cómo es que lo quieren provocar a celos? Bueno, sí, más o menos. Hermana Margarita. Nadie sabe lo que tienes en Eso es correcto. Pero, hermanos, ¿se acuerdan? En Deuteronomio capítulo 32 estudiamos. Acuérdense que los judíos, como pueblo especial de Dios, han pensado que los gentiles son ignorantes, supersticiosos y toda la cosa. Sí, perros, ¿Verdad? En Deuteronomio, y esa es la cosa, en Deuteronomio capítulo 32, cuando Dios anticipa esto, le va a decir, mira, la gente que tú crees ignorante va a entender el evangelio y la sencillez del evangelio. O sea, eso es lo que Dios los quiere provocar a celos, porque según los ignorantes, los que no saben nada y que creen en piedras, luna, sol, la madre naturaleza y todo, porque esos son los gentiles. Los gentiles que de verdad de una piedra hacen un dios, de la luna hacen dios, del sol hacen dios, de todo hacen dioses y creen todo tipo de mitos y leyendas. Me va a decir, de esos gentiles que tú dices ignorantes e idólatras y todo, estos son los que van a creer. Eso es lo que quería provocarlos a celos, para entender, mira, el mensaje del evangelio es tan sencillo que hasta esos ignorantes. Exactamente. Ahora, aquí viene Pablo y mira esta cosa. Dice, si la transgresión, mi resumen de los versículos, si la transgresión y fracaso de Israel ha traído riqueza al mundo y los gentiles, mucho más su ¿qué? Restauración. ¿Ok? Voy a saltarme a inciso B. ¿A qué se refiere con restauración? Mu comenta. Entonces Pablo estaría sugiriendo que la actual derrota de Israel, en la que Israel queda numéricamente reducido a un pequeño remanente, será revertida por la adición de un número mucho mayor de verdaderos creyentes. Esta será la plenitud destinada a Israel. Hermanos, Pablo les quiere decir, hermanos, la desobediencia y el rechazo de los judíos nos ha traído bendiciones a nosotros. O sea, sus malas acciones nos han traído bendición a nosotros. Ahora, dice Pablo, imagínense cuando ellos realmente reconozcan que Jesús, que vino hace 2000 años, es el Mesías. Imagínense cuando reconozcan que Él es el Salvador. Imagínense cuando Él lo vean con sus propios ojos. Imagínense lo que va a pasar. Porque ya los gentiles ya van a quedar fuera. No. Es que Dios dijo que hasta que entrara la plenitud de los
Ahí vamos, y lo vamos a explicar. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, o sea, ¿qué dice? Lo que está tratando de decirle a los gentiles, si ahorita hemos tenido bendiciones, o sea, imagínense cuando Israel reconozca a Jesús como el Mesías. O sea, imagínense lo que va a pasar. Ahora, hermanos, la Biblia nos ha dicho que eso no va a pasar ni ahorita, ni mañana, ni el próximo mes. Eso va a pasar, hermanos, después de los 7 años de tribulación, cuando Cristo venga visiblemente. Pero nosotros ya vamos a estar allá. Pues vamos a regresar con Él. Bueno, sí, Entonces, ya nos fuimos a la- sí, entonces Pablo está anticipando, hermanos, un día Israel va a reconocer a Jesús como Mesías. Y hermanos, la tierra va a ver algo que nunca ha visto. Eso es lo que Pablo está anticipando. Y lo vamos a tratar más adelantito. Ahora, note aquí. Siguiente, inciso C. Pablo reitera que está diciendo estas cosas para los gentiles porque Dios la ha dado como su apóstol. ¿Se acuerda? En Hechos, Gálatas y Timoteo, Pablo dice, yo soy apóstol ¿a qué? A los gentiles. Es más, Pablo en Gálatas dice, miren, Pedro es el apóstol a los judíos y yo soy el apóstol ¿a qué? A los gentiles. Pablo tuvo más, hermanos, y no es que Pablo quisiera, hermanos, la verdad, ¿quién estaba mejor preparado en cuanto a las cosas de judíos, Pedro o Pablo? O sea, el experto y fariseo era Pablo. O sea, ¿quién ustedes escogerían para hablar con los judíos? O sea, Pedro, con todo respeto, pero pues Pedro, eras un pescador, caminó con Jesús y Dios pero de nuevo, pero el quien tenía otro, ahora esta es la cosa irónica, ¿verdad? Dios dice, ok, tú que eres un experto en los judíos y cosas judías, vas a ser un apóstol a los gentiles. Pues es que era el único que tenía la capacidad Es que de hablarles a yo creo, de hablarles a Bueno, los judíos. puede que sí, La inteligencia que él tenía, porque él era muy inteligente. puede que sí. Yo era fariseo. Puede que sí, pero lo que quiero que vean es que es una ironía que el mejor preparado a los judíos es el que menos trabajó con los judíos. Pero es que tenía un celo que dijo Dios, si este lo uso, ese celo que él tiene para mi propósito con los gentiles, Amén. Yo creo que sí, pero al final no vamos a saber. Al final, hermano Oscar y hermano Jesús. si allá le preguntan. ¿Por qué los gentiles se siguen equivocando? Y por ejemplo el Vaticano y todos los católicos veneran más a Pedro. Dicen que estuvo ahí, que fue el primer papa y todo es para Pedro. Y realmente el que realmente importa para nosotros. Digo, la ceguera, sí. Sí, bueno, hay mucho más, hay otras cositas, pero es cierto, o sea, y yo creo que es un malentendimiento de Mateo capítulo 16. ¿Okay? Hermanos, yo creo que Pedro, ¿verdad? El entendimiento correcto es, hermanos, en verdad Dios usó a Pedro. Pedro fue la primera persona que predicó a los gentiles. En Hechos capítulo 10, fue Pedro el primero que predicó a los gentiles. El primero que llegó a una casa gentil, les empieza a hablar y ¡pum! El Espíritu Santo cae sobre ellos. Y Pedro ¿qué está pasando? O sea, Pedro así como que, ¿qué onda? Porque estos son gentiles. ¿Y qué? Y se les ha dado la salvación y el Espíritu Santo como los judíos. Y fue Pedro el que hizo eso. Es cuando va a No, Cornelio. A la casa de Cornelio. Entonces, o sea, realmente Dios usó mucho a Pedro, pero aquí viene. El apóstol a los gentiles fue Pablo. Hermano Jesús. Pastor, debemos de entender que el Señor siempre, como dice la Escritura, usa lo más mínimo y preciado del mundo para poder dar inteligencia a los sabios. Entonces, si vemos en la Escritura, el Señor que Dios todo el tiempo ha sido irónico, todo el tiempo ha usado cosas ideales. Como un niño se va a enfrentar con Sansón, como un niño de 15 años alrededor, que no
no sabían ni quién hermano. A veces nos agarramos porque eran despreciados e inmundos. Entonces, y el rabí de todos los tiempos ha escogido a personas así Exactamente. para que lean eso. Exactamente. ¿Y para qué? Pablo nos dijo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, inciso D. Entonces, Pablo señala que su rechazo ha traído la reconciliación del mundo. ¿Cuánto más traerá su aceptación? La resurrección de los muertos. Estas palabras, rechazo y aceptación, enfatizan su estatus actual con la promesa futura. La frase vida de los muertos pudiera tener varios significados. El primero, la resurrección futura. Segundo, la vida eterna en que los creyentes poseen. Entonces, creemos que el contexto sugiere que este estado de vida entre los muertos se refiere a una experiencia de bendición sin precedentes que se inaugura con la venida de Cristo al final de ¿qué? De la historia. Al final de la historia. Hermanos, al final de la historia, y esto es lo que Pablo está diciendo, al final de la historia humana. Ahora, hermanos, déjenme, creo que es apropiado, déjenme ir por mi iPad. Hermanos, es difícil hacer una cronología, ¿ok? ¿Sí me entienden con eso? O sea, es difícil hacer una cronología. Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dado ciertas pistas de la cronología, ¿ok? Ok, voy a hermanos, ya mis hijos saben usar mejor esto que yo, ¿ok? Entonces ténganme paciencia. Si no, voy a mandar a traer a Caris Daniela. Ok. Está la cruz, ¿verdad? Aquí está, la venida de Cristo. Y la iglesia sigue avanzando. Han pasado, hermanos, más de 2000 años de ese evento. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto más va a pasar? Varios eventos van a pasar. La iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia en las nubes. ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que Cristo va a venir por nosotros. ¿Verdad? Ahora, ¿para qué va a venir por nosotros? Para librarnos de la ira venidera. Ok, ahora, de nuevo, aquí, hermanos, lo que inicia los momentos de la ira venidera son 7 años. Y lo que inician estos 7 años es un pacto del anticristo con Israel. ¿Ok? Un pacto mundial. Ahora, ¿cuántos años hay entre el arrebatamiento y el pacto? No sabemos si son años, no sabemos si son días, no sabemos cuánto hay desde que Dios se lleve a los cristianos, a los hijos de Dios. Déjenme decir eso, a los hijos de Dios, porque cristianos puede haber en cualquier iglesia. ¿Ok? Cristianos puede haber en cualquier iglesia, sus hijos. No sabemos, entonces, después de esos 7 años, hermanos, aquí, al último de los 7 años, déjenme hacerlo como una coronita, ¿verdad? Cristo regresa. Hermanos, Cristo regresa para rescatar a Israel. Viene con la iglesia, ¿verdad? Viene con la iglesia. Aquí viene con la iglesia para rescatar a Israel y empezar un reino de 1000 años. Y mientras celebramos las fiestas, las bodas del Cordero arriba, Sí. cuando están ellos en la tribulación. Pues más o menos. Sí, eso es lo que... Sí, ahora, cronológicamente sí. Ahora, entonces, aquí está, déjenme de nuevo. ¿Qué es el punto difícil aquí? Cuando Pablo está hablando en Romanos capítulo 9 sobre la restauración de Israel, eso está pasando casi al final. ¿Ok? O sea, esta restauración que habla, esta aceptación de Jesús como el Mesías, esto pasa aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Mire, por favor, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1.
Según esto, Jesús arrebata a la novia. Y cuando viene la segunda vez que viene casado. Sí, si lo quiere decir en esos términos así es. Si nosotros somos la novia, Sí. cuando Él venga, Miren hermanos, después de la redención, viene con nosotros la iglesia. Sí. Nosotros Sí. somos la iglesia. ¿sí? Ahora, miren lo que dice, voy a comenzar, Apocalipsis 1:7. Este es Juan viendo la última visión, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, esos versículos son los primeros versículos que Juan ve, dice, todo ojo le va a ver. Hermanos, eso pasa hasta aquí. En el arrebatamiento, hermanos, yo no sé, solamente sabemos lo que la Biblia dice. ¿Cómo va a explicar el mundo el arrebatamiento? ¿Cómo va a explicar, hermanos, que nosotros de pronto, verdad, en un evento, de pronto ya no están, verdad? De pronto ya se quedan ahí en nuestras casas, o sea, es una cosa, hermanos, es una cosa que uno no puede explicar. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Y qué explicación? Ahora, espérame tantito, entonces, pero aquí el punto importante, y lo que está diciendo Pablo, no está aquí. El punto importante está aquí, con la venida visible de Cristo, con la venida, a esto le llamamos, en nuestras verdades bíblicas le llamamos la venida gloriosa. Esta es la venida gloriosa, hermanos. Cristo ya no va a venir como cordero manso. Él ya va a venir con un rey que regirá con vara de hierro a las naciones. Aquí ya va a venir, hermanos, para reinar y establecer un reino justo. Y nosotros vamos a reinar con Él, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, este es el punto, y esto es lo que está diciendo Pablo. Hermana. Fíjese, pastor, que todo el mundo, que cómo lo van a tomar, todo el mundo sabe ya del arrebatamiento, porque miren, hasta los católicos ya están esperando que se vaya a ir el arrebatamiento. Todo el mundo dice, Ahora, yo cuando les hablo del arrebatamiento, dicen, sí, nosotros ya estamos y nos vamos a ir, y sus imágenes, ahora aquí viene la otra cosa. ¿Cuál es la condición para irse en ese arrebatamiento? Ser salvos. Hermanos, y de nuevo, y miren, con todo respeto, ¿verdad? Si alguien ha creído en Cristo, si alguien realmente ha creído en Cristo como el Salvador, no importa de qué iglesia esté, no importa de qué iglesia sea. Aunque sigan con sus idolatrías, Ahora, hermana, es que muchas veces es lo que nosotros vemos, pero el único que sabe es el corazón, es Dios. Es como, hermana, aquí va a ser muy sorprendente que la iglesia cristiana, que los que se dicen que creen en Cristo, imagínense, yo creo que se van a quedar pastores. Los que dicen, ¿verdad? O sea, porque aquí el punto importante para ser arrebatado es creer en Cristo de todo corazón. Entonces, ¿verdad? Y se escucha feo, hermanos, pero yo creo que hay pastores que no son salvos. Por sus frutos los conoceréis. Hermano Cruz y luego hermana Patti. Este evento no podía pasar 100 años pasados, 1000 años pasados. Ahora, porque tienen satellite, pero dice todo el mundo va a ver por el satellite. Pudimos ver qué está pasando ahora en este momento en todo el mundo. Sí. Está pasando. Lo que dice el hermano Cruz es esto. Hermanos, antes era muy difícil pensar, hermanos, hace 10 años era muy difícil pensar cómo el mundo iba a poder ser testigo de un evento. O sea, era muy difícil pensarlo. O sea, sí por la tele, pero no todos tienen acceso a tele. Pero hoy en día, hermanos,
Hermanos, hoy en día, con los teléfonos, imagínense un Facebook Live de Israel. ¿Cuántas personas pueden conectarse en un Facebook Live ahorita? Más de 10,000. O sea, ¿cuántas personas pueden? O sea, imagínense un Facebook Live en Israel. Un live, ¿verdad? O sea, eso, ahora, hermano, los versículos tienen mucho más sentido para nosotros pensar, pues si es posible que todo mundo, de todos los países, lo van a ver. Lo van a ver. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ahora déjeme. Entonces, de nuevo, esta es la cronología. Hermano, ahora, siempre tengo cuidado con la cronología, ¿verdad? Porque es lo mejor que podemos pensar. Hermana. Aquí yo pienso que lo que hay que analizar y ser conscientes nosotros como hijos de Dios es que muchos cristianos sentimos o en su corazón pensamos que somos hijos de Dios, pero realmente no es así. Entonces aquí es ahora sí que el temor de nuestra propia familia, nuestra propia carne, en el arrebatamiento, que ellos se vayan a quedar, o sea, eso es para analizar y pensar. Exactamente. Y usted le acaba de dar en un punto. Hermanos, yo creo que ya lo dije como testimonio. Cuando empezó la pandemia, ve que empezamos a pensar muchas cosas. Y yo, no es que yo tuviera miedo, o sea, yo sé, pues a lo mejor dije, ay, el Señor a lo mejor va a venir por nosotros en la pandemia, ¿verdad? Y bueno. Pero ¿sabe qué sí me hizo pensar mucho? Mis hijos. Mis hijos. Pero ¿por qué? Porque Josué iba a nacer. Yo creo, hermanos, yo creo que la Biblia, de nuevo, no hay un versículo explícito. Yo creo que los niños que mueren y los niños que no son capaces de entender completamente y discernir el Evangelio, yo creo que van a ir con el Señor. Pero hermano, ¿en qué punto los niños son capaces de discernir? Por ejemplo, con nuestra hija, Caris, ya hizo una profesión de fe. Ahora, mi esposa y yo estamos vigilando que eso en verdad sea una relación con Dios. Que en verdad eso no nada más sea como... Porque yo le he dicho, Cari sabe el Evangelio. Es más, lo ha predicado en los camiones con mi esposa el Evangelio, lo sabe. Pero una cosa es saberlo aquí, que tenerlo en su corazón. Entonces, o sea... Y hermanos, ese era y yo les he dicho a los alumnos, si el arrebatamiento, yo no tengo miedo, yo creo que yo me voy, mi esposa se va, pero a mí lo que me preocupa son mis hijos, porque de nuevo, ahora, yo hermanos confío en la bondad de Dios, no es como que estoy esquizofrénico, ¿verdad? Yo creo en la bondad de Dios, pero por eso hermanos, continuamente, hermanos, yo no es que agarro a mis hijos y que a ver, siéntate que te voy a predicar el Evangelio, no. Pero constantemente tenemos preguntas sobre el Evangelio. A veces mis hijos hacen, ellos solitos hacen, no, por ejemplo, creo que estaba hablando con Josías ayer, les tocó una clase de Lucas 3 y se aprendieron un versículo donde dice que el arrepentimiento se demuestra por un cambio de vida. Y mis hijos aprendieron ese versículo, arrepentimiento se demuestra por un cambio de vida. Entonces, no sé si les preguntamos, oigan, ¿y ustedes ya se arrepintieron? ¿Ustedes creen que son pecadores? Por ejemplo, porque los niños no entienden el concepto del pecado, ¿ok? Pero cuando ellos entienden el concepto del pecado, hermanos, es otro asunto. Cuando ellos entiendan, hermanos, que no pueden obedecer porque es el pecado, o sea, mira, ayer yo tuve una discusión, bueno, no discusión, Josué me estaba mintiendo en mi cara. Hermanos, tiró algo y me dijo en mi cara, ¿quién sabe? Josué, ¿cómo que quién sabe quién? Josué, lo tiraste. No, Josué, me estás mintiendo. Y su cara así, Josué, me estás mintiendo. Josué, me estás mintiendo. Eso está mal, Josué, me estás mintiendo en mi cara. ¿Quién lo tiró? Yo lo tiré. Josué,
Hermanos, ese es el pecado. Ahora, yo no entiendo su cabecita, pero son estas pláticas que tenemos del Evangelio. Que, de nuevo, no es como que siéntense y les voy a predicar el Evangelio, no, pero o constantemente, por ejemplo, a veces tienen miedo a veces ven una película y tienen miedo de morir. Es que no me quiero morir. ¿Por qué? ¿No están listos? Y de nuevo, son oportunidades para el Evangelio. Josué, Caris, ¿ustedes no están listos para morir? ¿Seguros? ¿Por qué no están listos? O sea, son pláticas del Evangelio. Bueno, sí, pero no empuje. No. Sí. Y de nuevo, y no es como que, hermanos, y no es como que estoy, porque de nuevo, es de Dios el tener misericordia. ¿Verdad? Es de Dios el tener misericordia. Pero lo que acaba de decir el hermano es cierto. Y precisamente, hermanos, si ya me quedan unos minutos, déjenme nada más tocar ese punto. Por eso que estamos hablando ahorita, Pablo les dijo, mire, en versículo 16. En versículo 16. Ay, es que sé. ¿Qué pasó aquí? No, ya. Algo pasó aquí. Ok. Listo, hermanos, en versículo 16, mire por favor, versículo 16, dice aquí la Biblia, versículo 16, si las primicias son, no era versículo 16, sí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mira aquí versículo 18. No te jactes contra ¿qué? Contra las ramas. Dice la nueva traducción viviente. No te jactes de haber sido ¿qué? Injertado. Hermanos, la inclusión de los gentiles no debe causarles ser arrogantes. Arrogantes. Hermanos, y aquí de nuevo vamos a este punto. El hecho de que nosotros conocemos de Cristo no nos debe hacer arrogantes. Bueno, seríamos como ellas, ¿no? Es una actitud de pecado, una arrogancia. Es por la misericordia de Dios. Exactamente. No soy mejor ni somos mejores que los que. Exactamente. Ahora, esta es la discusión de Pablo con los gentiles. No sean ¿qué? Arrogantes. Y miren, ahora Pablo va a usar la metáfora, y en Reina Valera, fíjense que está muy interesante, la metáfora de la masa y la raíz para describir las conexiones de Israel con sus antepasados. Hermanos, ¿quiénes son las primicias y la masa? Un hermano comenta, Pablo lo expresa en 11:28, la elección y el amor de Israel por causa de los padres. Las primicias en 11:16 en esta lectura son los patriarcas, y Pablo afirma que debido a que los patriarcas eran santos a los ojos de Dios, todo Israel, incluso aquellos israelitas que han rechazado el Evangelio, también son ¿qué? Santos. ¿Quién es la raíz y las ramas? Ambas ilustraciones señalan lo mismo. La elección de los patriarcas santifica a Israel en su conjunto. El Israel étnico no es desechado, sino que sigue siendo el pueblo elegido debido a las promesas hechas a los padres. Hermanos, aquí es donde a veces, diría mi amigo el pastor Tapia, la puerca tuerce el rabo. Hermanos, muchos cristianos creen que Israel ya no es el pueblo de Dios. Hay algunos cristianos que dicen que como Cristo vino e hizo todo un pueblo, ya Israel, ahorita el Israel de allá, ya no es el pueblo de Dios. Pero en estos versículos Pablo les está diciendo, esta es la cosa que les está diciendo Pablo, si las primicias y la masa son santas,
también ustedes. O sea, si Dios escogió a Abraham, Israel y el pueblo judío, ustedes también son. Si las ramas son santas, ustedes también lo son. Ahora, pero y entonces, pues ustedes tienen la culpa porque han rechazado al Evangelio. Eso es lo que dijo en el capítulo 10. Hermanos, la razón que el pueblo de Israel le vaya como le vaya es porque rechazaron al Mesías. Pero eso no significa, hermanos, Dios ha demostrado que Israel es su pueblo. Hermanos, varias cosas. Así como que Dios nos dejó padecer en la Segunda Guerra Mundial casi a la aniquilación. Hermanos, así como Dios, hermanos, también los ha preservado. ¿Han visto han estudiado la Guerra de los 6 días? Sí. Hermanos, la Guerra de los 6 días, Israel fue atacado por el norte y por el sur. Hermanos, Israel fue atacado por el norte y por el sur, ¿verdad? Las tropas de arriba no me acuerdo que era Siria, y de Jordania, y las tropas de Egipto, hermanos. Hermanos, en 6 días, hermanos, y en 6 días Israel agarró todo ese territorio y los conquistó. Hermanos, si Israel hubiera querido, Israel se hubiera quedado con una porción, pero las Naciones Unidas, porque eso pasó después de la creación de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas le dijeron a Israel, devuélveles sus tierritas. Pues sí es cierto que ellos te quisieron aniquilar y acabar, pero vamos a tener paz en todo el mundo. E Israel, hermanos, en la guerra, búsquenlo en YouTube, la Guerra de los 6 días. Esa Guerra de los 6 días es una prueba de que Dios ama a Israel. Hermanos, era imposible. Y por ejemplo, esa Guerra de los 6 días se ha visto desde por ejemplo, muchos pensaron, no, es que fue la estrategia militar. El militar israelita era un hermano, bueno, no sé, no era hermano. Era un militar que no tenía un ojo y que tenía un parche. No me acuerdo cómo se llama. Es una estrategia. Sí, ¿verdad? Entonces, muchos han analizado esa guerra como, no es que fue la estrategia militar, es que, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tienes aquí, te están atacando por arriba, por abajo, los frentes, ¿cómo decides? Hermanos, y aunque tiene mucha explicación, y realmente el jefe militar hizo mucha buena decisión, es Dios. Hermanos, ahora, lo irónico de la guerra mundial, hermanos, ¿por qué acabó la guerra mundial? ¿Por qué Israel no avanzó a Rusia? Digo, ¿por qué Alemania no avanzó a Rusia? Muy interesante, hermanos. Dios mandó una helada a las tropas alemanas que no pudieron avanzar. Pura casualidad, fíjese. Fíjese. No pudieron avanzar. O sea, Dios ha demostrado en muchas maneras que Él tiene control de la historia. Y de nuevo, quiero terminar con esto. Cuando Pablo está diciendo las primicias y las ramas, la masa, la raíz y las ramas, hermanos, esto es un recordatorio que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, yo nada más hay que tener equilibrio en eso. Porque no significa que todo lo que hacen los judíos está bien. ¿Ok? ¿Se acuerda? O sea, no hay que obsesionarnos y pensar, pues como son el pueblo de Dios, todo lo que hacen está bien. No todo lo que hacen está bien. ¿Ok? No todo lo que hacen está bien. Ahora, Israel, pensando en la actualmente, Israel como país tiene derecho a defenderse. Israel como nación soberana tiene derecho a proteger su gente, su familia y a guerrear como él quiera, ¿ok? Pero no significa que todo lo que hace está bien, ¿ok? Les digo porque, de nuevo, el otro extremo de estos versículos es pensar que todo lo que Israel hace está bien. Porque, hermanos, hay una parte de judíos muy ortodoxa que es muy abusiva. Hermanos, hay judíos ortodoxos que son una cosa espantosísima, ¿ok? En verdad, una cosa espantosísima. Que son una secta, cosa horripilante. Pero siguen siendo judíos. No aprobamos eso. ¿Ok? Bueno, y vamos a continuar discutiendo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Estamos en
estos últimos versículos de Romanos capítulo 9 son el recordatorio de Pablo para enseñarnos que tú, Señor, no te has olvidado de Israel, tu pueblo, y que nosotros somos grandemente privilegiados del Señor de participar de sus riquezas. Ayúdanos, Señor, a no ser arrogantes en cuanto a la salvación que hemos recibido, porque ha sido por gracia, Señor. Yo muchas veces pienso, me gusta mucho la historia de México, y muchas veces vemos que cuando los españoles trajeron la religión y trajeron la Biblia, fue como la catástrofe más grande. Pero yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos continuado en aquellas culturas que dominaban el país? ¿Qué hubiera pasado, Señor, si la palabra de Dios no hubiera llegado a México? ¿Qué sería de nosotros ahorita? ¿Cómo sería nuestro país? ¿Qué creeríamos? ¿Qué haríamos? Señor, pero gracias que la palabra de Dios llegó. Gracias que la palabra de Dios llegó y el Evangelio llegó. Señor, gracias, porque nos alcanzó la salvación por pura misericordia. Bendícenos y ayúdanos, por favor. Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Carlos.